Bueno, entonces prácticamente esta hoja que está en la guía es un repaso, ¿sí? Bueno, que está como título respeto y favor. Y también hay otro que dice improvisa roles, pero a la final todas nos hablan sobre temas que hemos visto. Por ejemplo, los roles ya lo hemos visto. Y en este caso, donde está la fábula de la liebre y la tortuga, nos pide que describamos, ¿sí? Pongamos las características. Bueno, entonces vamos a leer la fábula y después vamos a contestar. Dice, la liebre y la tortuga. Cierta mañana una liebre se burlaba de la tortuga. Eres muy lenta y pesada, decía. Tú eres muy veloz, pero te apuesto a que te gano en una carrera. La liebre se rió a carcajadas y se burló y nuevamente de la tortuga. Aceptó y le dijo, esta será la competencia más fácil de mi vida. El día de la carrera las dos competidoras salieron al mismo tiempo. La tortuga empezó a caminar lentamente, pero sin descanso. La liebre reía, corría y se echaba a descansar. Estaba segura de ganarle a la lenta tortuga, pero sucedió que en uno de sus descansos se quedó dormida. Cuando despertó vio que la tortuga llegaba a la meta. Aunque corrió, la tortuga llegó antes y ganó la competencia. Imagino que algunos ya la habían escuchado antes. O la han visto en alguna caricatura, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos enseña esto? Porque es en primer lugar el respeto, ¿verdad? ¿Será que la liebre tuvo respeto por la tortuga? No, a mí. No, ¿verdad? No. Se burlaba de ella. Y al final ella terminó siendo la perdedora. Se burlaba de ella solo porque ella caminaba lento y uno de sus descuidos se quedó dormido y cuando vio, la tortuga ahí ya estaba ya en la meta. Cabal le terminó ganando. Dice moraleja. No menospreciemos a nadie. Debemos respetar a los demás aunque sean diferentes a nosotros. Recuérdense que si hablamos de diferencia, realmente todos somos diferentes. ¿Sí? Y porque usted tenga un hermano o hermana, al final siempre van a ser diferentes. Hasta los gemelos. Tal vez son iguales físicamente, pero en actitudes son distintos, ¿verdad? Dice, subrayan la fábula con un color las características de la tortuga y con otro color las de la liebre. Bueno, ¿cuáles son las características de la tortuga? Características. A ver, ¿cómo era la tortuga? La tortuga. Lento, era lento, Era grande, lenta. ¿Y qué más? grande, pequeña. Pequeña. Subrayan donde dice lenta y ¿qué más dice? Pero con lápiz, Miss. Con Rápida. ¿Y crayones. saltona, Miss? ¿De qué color? Del que tú querrás, dice. Cierta mañana una liebre se burlaba de una tortuga. Eres muy lenta y pesada, le decía. Pesada. Y pesada. Lenta y pesada. Y lo puedo poner verde. Limón. Del que tú quieras, que ¿Por qué no escribe usted? no, si ahorita no estamos escribiendo nada. ¿Estás prestando Hay atención? que sonreír lenta y pesada. Ajá. Y de otro color las características de la liebre. ¿Cómo era la liebre? Espera, nos debe de caber en la misma línea. Todos explíquenle a Veloz, qué es lo que estamos haciendo. Angie, por favor. subrayando. Estamos subrayando cómo era la tortuga. Ya entendí.
Miss, Tienen que prestar atención. Miss, ¿Qué acá pasó? dice veloz. Veloz dice aquí. Ajá, era muy veloz. ¿Qué más? Voy a subrayar con morado. Veloz. Era burlona, ¿verdad? Burlona, ¿dónde dice burlona? Solo Miss? dice que una liebre se burlaba de la tortuga. Entonces, solo subrayemos esa como referencia. Miss, donde dice burlaba. Se burlaba, ajá. Yo solo puse burlaba. ¿Ya? Bueno, ahora el siguiente dice, escribe una característica. Miss, también es burlona. Porque acá dice se burló. Y veloz, y veloz. Esa, ajá, veloz, sí. Sí está bien. Bueno, dice, escribe una Miss dice característica se tuya. burló. Burlaba, dice ahí. Pero pueden subrayar burlaba. Sí. Una característica tuya y una del que tienes al lado. O el que tienes más cerca, ¿verdad? Una característica de ustedes, ¿cuál es? A ver, una característica Una característica del otro. de ustedes mismos, ajá. Me gusta estudiar. Entonces escribí eso, estudiosa, la línea. Y de alguien más, una característica de alguien que está en tu casa, en la línea de abajo. Amor. Una característica de ustedes y una ¿Cuántas característica tienen que de alguien que está ser? en tu casa. Una de cada uno, una tuya y una de alguien que está en tu casa. Miss, ¿cómo escribimos una característica? O sea, ¿Cuáles son las características? Una característica tuya. Eso lo vimos en el colegio y también lo vimos en la unidad que pasó. Miss, es como describir cómo sos. ¿No? Como que, por ejemplo, Katy dijo estudiosa. ¿Tú qué dirías de ti, Sof? Una característica es algo que dice cómo eres. ¿Ya todos? ¿Alguien que quiera compartir lo que escribió? Yo todavía no, Miss. tengo pelo largo, Miss. Ujú. Sí, también es una característica. Recuérdate que hay características físicas y hay actitudinales, o sea, en tu actitud, de comportamiento, ¿verdad? Dice, Y yo ajá, puse estudiosa, mi mamá, trabajadora. bueno, entonces ahí hay dos. Después nos dice, son similares o diferentes. O sea, si en las características hay mucha diferencia una de la otra, ¿o qué piensan ustedes?
Por ejemplo, la Mucha liebre y la tortuga diferencia. eran lo opuesto, porque una era veloz y la otra era lenta, ¿verdad? Y ¿Cómo yo eso lo vi son? en una cantidad Ujú. ¿Son similares o diferentes? ¿Qué van a escribir ahí? diferente. José Miguel, ¿qué escribiste? Y yo también voy a ¿Ya? poner por qué. Está bien, escribirlo. ¿Ya todos? Ya, mi. A mí, Sofía, Te mando, mi. ¿ya terminaste? Ya, mi, ya terminé. Bueno, después dicen, ¿qué es el respeto? Es un valor que nos permite conocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades Ya y los terminé. derechos nuestros y de los demás. Recuérdense que aquí hablan del tema del valor del respeto, porque recuérdense de que todos tenemos derecho a ser respetados, pero también tenemos la obligación de respetar a los demás. En este caso, también anotan el respeto para apoyar la moraleja, ¿verdad? De la liebre y la tortuga, que nosotros no tenemos que menospreciar a nadie y debemos de respetar aunque las personas sean diferentes de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la ¿qué ponemos, siguiente mis? página. ¿Qué ponemos? Aquí, eh, Sí. ahí más que todo es no saber, por ejemplo, si tú te pusieras en lugar de uno de tus compañeros, ¿cómo crees que te sentirías? Uno de mis compañeros. Ajá. Por ejemplo, tú que eres alta, te pusieras en el lugar de María, que es la más chiquita, o de Jasmine. Ay, yo En nunca esa- he ido a ninguno. Entonces, eso es lo que tienes que escribir. O, por ejemplo, vamos a ver, no sé, en el lugar de alguien más de tus compañeros o de otro niño aparte, pues, que no sea de tus compañeros. Alguien que hayas conocido, alguien que hayas No. visto en la calle. ¿No? ¿Cómo crees tú que es estar en el lugar de otra persona? Ponerse en los zapatos de otra persona. Por ejemplo, cuando otra persona tiene una dificultad, Mis, ¿qué horas son? si 25 todavía falta. ¿Ya todos completaron eso? Yo ya terminé. Ni si puedo poner solo a una persona. Sí, Mis, ¿cómo así? no es complicado, Sara. Mm, Solo debes de escribir cómo es o cómo crees tú que se siente, o sea, estar en el lugar de otra persona. Por ejemplo, yo digo, yo conocí a alguien eh, que vivía en la calle, no tenía casa, no tenía comida, parecía que no tenía familia. ¿Cómo creo yo, cómo creería yo que me sentiría estando en el lugar de esa persona? ¿Sí? mal. Entonces hay que poner quién ha ido a la casa de alguien. No, o por ejemplo, un niño que tú hayas conocido. Por ejemplo, si tú alguna vez saliste y viste que un niño tenía unos zapatos rotos y miras tú que tus zapatos no están rotos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees tú que te sentirías estando en el lugar de él? O que el niño vivía en la calle o algo así. O por ejemplo, Mis, ¿pero dónde lo escribimos? en el espacio que está aquí abajo. Pero Y ¿y si no me alcanza? lo escribes en tu cuaderno. Ah, ok. Yo ya terminé. Bueno, entonces los espero en la siguiente página.
Voy a dar unas notitas a que los demás terminen. Dices que no le entiendo. ¿Es qué página es esa? ¿Alguien que haya comprendido que le dé un ejemplo a Katy de lo que hay que hacer? Nadie. Que lo haya escrito ya y que lea lo que escribió. ¿Cuál, Miss? De eso o de ponerse en los zapatos o en los pies de los demás, en el lugar de los demás. Página 184. 184. Una pregunta, niños. María, si se conecta a física. No, solo Miss, no pide link. no se conecta. No, nunca. A veces sí, no creo que. Miss, yo solo recuerdo que una vez se conectó, solo una vez, pero de ahí ya no. Ok. Gracias. ¿Qué es eso? Bueno, ¿ya? Bueno, entonces recuerden que colocarse en los zapatos de alguien más, por ejemplo, si yo veo que alguien iba caminando y de pronto llevaba un canasto donde llevaba comida, donde llevaba pan y se le cae. ¿Cómo creen ustedes que se sentirían estando en el lugar de esa persona? Obviamente pensando que, en primer lugar, mal. Segundo, preocupado porque si es pan o es comida, se le cayó. ¿Cómo la va a recuperar, verdad? Entonces me tengo que imaginar a una persona y... No, si María va a perder el año. Pues si no entregan tareas, acuérdense que, por ejemplo, los que están conectados ahorita, no todos van con entregas al 100 de las tareas. Entonces recuérdense que el no asistir a las clases en línea, mayormente si no ven las grabaciones de la clase, si no me entregan tareas, quiere decir que el día del examen les va a ir mal. Entonces, si no tienen nota de tareas y no tienen una buena nota de examen, es casi imposible que ganen el año, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir con sus tareas. Yo ya hice mis tareas, pero todavía no las he mandado. Las tienen que enviar porque recuérdense que los que no eran puntuales, yo les iba a bajar punteo, ¿se recuerdan? Y yo ya terminé yo solo me falta... comunicación y lenguaje. A mí solo me falta una tarea y ya. Por eso tienen que ser puntuales, ¿sí? Y si en algún momento tienen un atraso justificado, pues explicarme, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudieron enviar? Bueno, ya vamos con... Mis en artes plásticas ya lo hice. Ah, muy bien. ¿Es qué página es esa? Pero eso está atrasada. Esta semana ya dejé otro. Bueno, vamos a seguir con la página 184, por favor. Miss, espérame, solo voy a ir al baño. Muy bien, vamos Miss, a espérame. pausa un momentito entonces. Miss, espérame, solo voy a ir al baño. Muy bien. Miss, ya terminé. Muy bien. Bueno, entonces vamos con este. Dice en la página 184, hablar en público. ¿Se recuerdan que antes ya habíamos hablado un poco sobre esto? Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, la vida es más fácil si actúas con respeto. Bueno, incluso se dan cuenta que también habla de respeto igual que en la página anterior. ¿No creen? Dice, ¿qué creen ustedes? ¿Es mejor si hay respeto o si no hay respeto? Sí, hay respeto. Y hay respeto. Porque si hay respeto, quiere decir que las personas me tienen que respetar a mí y yo respetarle a ellas, ¿verdad? Entonces quiere decir que no va a haber alguien que se esté burlando de ti, que te esté tratando mal.
¿sí? Cosas así. O que no esté de acuerdo con tu opinión, ¿verdad? Cuando hablas en público debes demostrar respeto, tanto como cuando uno habla en público como cuando los demás hablan en público, ¿verdad? Recuérdense que formas de respetar también están el saludo, ¿verdad? Entonces dice saludar al público antes de empezar. Recuerden que eso de saludo es básico, ¿verdad? Qué respetuoso, dicen cuando miran una persona, un niño, una niña, joven, ¿verdad? Una señora que respeta, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ese niño que es bien respetuoso, bien educado, siempre que lo miro, da buenos días, da buenas tardes, da buenas noches. Entonces, se escucha bonito, ¿verdad? Que hablen así de las personas o de uno. Dice, mantener la calma aunque haya algún oyente que se comporte de forma inapropiada, ¿sí? Recuérdense que si usted está haciendo una exposición, usted está explicando algo a otras personas, pero imagínense que de pronto, por ejemplo, Yulisa, preste atención, que está Jessica, y Jessica está explicándole a sus abuelitos o a alguien algo, y de pronto llega otra persona y dice, sí, a Jessica no le presten atención, hombre, algo aburrido de estar hablando. Y se empieza a hablar y empuja a Jessica o se empieza a decir otras cosas para que no escuchen a Jessica. ¿Qué tendría que hacer Jessica ahí? En primer lugar se sentiría mal, ¿verdad? Cualquiera en esa posición se sentiría mal. Pero ¿cómo creen ustedes que ella se tendría que comportar? O tú, Jessica, ¿cómo crees que deberías de actuar en ese momento? Em, defenderme y decirle que no vuelva a hacer eso. Ajá. Pero ¿será que le gritarías a la persona? No. ¿Le hablarías calmado? Bueno, mm, entonces recuérdense que aunque la otra persona falte el respeto, uno siempre debe de ser respetuoso, ¿verdad? Aunque le moleste, tratar de utilizar las palabras más sutiles, ¿verdad? Para no venir y que la otra persona se sienta mal con lo que voy a decir. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí, agradecer la atención, ¿verdad? Cuando uno está explicando algo, está diciendo algo y las otras personas están prestando la atención ahí, sí que toda la atención solo para él. Imagínense que está Ángel Gabriel y está contando algo y está su mamá escuchando. Entonces Ángel Gabriel de agradecerle también por prestarle atención en lo que él está diciendo, ¿sí? Dice, responde, ¿qué importancia tiene que hayas aprendido a hablar en público? Recuérdense que para hablar en público también hay que hablar claro, hay que hablar ni rápido ni lento, ¿verdad? Sino que de una forma adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante? A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante aprender a hablar en público de forma adecuada? ¿Qué piensan los demás? ¿En qué momento es importante o les sirve que ustedes puedan hablar en público? Y yo sería, es importante porque uno puede estar en un escenario y sin saludar. Ujú. Porque imagínense que de grande dice, bueno, yo ahora voy a participar en teatro, ¿verdad? O a mí me gusta cantar Sí, y tocar instrumentos, entonces voy a participar en, sí, por ejemplo, en en un un grupo de teatro, en un canto concierto. o en algún lugar, ¿verdad? Pueda tener una participación. Entonces es importante para eso aprender a hablar en público y a comportarse en público también, porque imagínense que usted va todo emocionado. Porque no sería bueno, Ujú. y no sería Imagínense bueno que uno venga y empiece a cantar y sin saludar. también, ajá, exactamente.
O, por ejemplo, si usted va a un lugar acompañando a alguien más o porque a usted le interesa algo y de repente viene y la persona que está dando una conferencia o está hablando sobre un tema muy importante y dice, bueno, le voy a hacer una pregunta a alguien del público y casualmente le pregunta a uno de ustedes. ¿Qué pasa si usted no aprendió a hablar en público? Se va a quedar callado, va a empezar a sudar, se va a poner helado, no va a saber qué hacer, va a tartamudear. Pero una persona que sabe hablar en público va a saber desenvolverse bien. En primer lugar, estar tranquilo, ¿verdad? Segundo, saludar. Y tercero, hablar de una forma adecuada, ni lento ni rápido, ¿verdad? Para que todas sus ideas puedan fluir de una forma correcta. Porque imagínense que yo vengo y le digo, Sara, eh, ¿qué opinas tú de las drogas? Y Sara ahorita es como un bloqueo porque no sabe exactamente qué responder, ¿verdad? Pero si es un tema de su interés, por ejemplo, le digo yo, Sara, ¿tú qué opinas de las caricaturas? ¿Qué me responderías? ¿Qué, qué opino que está bien? Ajá, ¿qué opinas de las caricaturas? De cualquier caricatura. De las que a ti te Son gustan ver. De entretenimiento. Ajá, son de entretenimiento, ¿qué más? De ninguna más. Solo de eso. Ah, pero ¿qué opinas? ¿Son buenas? ¿No son buenas? Son buenas, me gustan. ¿Te entretienen? Ujú. Pero, o que yo le digo ahorita a Clarice, Clarice, bueno, ¿tú qué opinas acerca de los niños rebeldes? ¿Qué me podrías responder tú, Clarice? Que son malcriados, mis, que no hacen caso. Ajá. Y también en un karaoke. ¿Y qué, espérame, Kat, ¿y qué más, si yo te diría, Clarice, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres una niña em, desobediente o no? No, Allí ella responde más rápido, ¿vieron? ¿Por qué hay una diferencia? Cuando me preguntan algo sobre mí o algo sobre lo que yo estoy muy atento, Mi, si voy a quieres responder más ponemos rápido. en... Mi, si quieres respondemos en las líneas. Ahorita vamos a contestar. Pero Y va yo, a haber yo una ya diferencia cuando nos hacen preguntas sobre las que no estamos muy adecuados. Imagínense si a mí me preguntan algo, tengo de dos, o dar una respuesta, pero si realmente no sé, escribir realmente contesté. que no entendí muy bien el tema o que no estoy muy familiarizada con el tema para no quedarme pensando mucho tiempo, ¿verdad? Y como decía Katy, para hablar en público en un karaoke también es importante para una exposición, recuérdense Yo que es puse, indispensable. Dices, pues, ¿qué importancia tiene que hayas aprendido a hablar en yo público? puse, Puedo hablar sin tartamudear, puedo expresarme mejor, puede ser en eso, ¿sí? ¿Van completando? ¿Qué importancia tiene que hayas aprendido a hablar en público? Expresarse mejor, ¿qué más? no andar de tartamudear. Ujú. Expresar mejor y un lenguaje fluido. Fluido, ¿qué quiere decir fluido? Que se entiende correctamente lo que se dice, ¿sí?
Dice, ¿lograste hablar en público de diferente manera de como lo hacías antes? Eso no lo podríamos comprobar al 100 ahorita porque no hemos estado en clase ni enfrente de muchas personas, ¿verdad? Por la situación actual. Pero, ¿qué creen ustedes? Que de cuando inició el año para ahorita, si yo les dijera ahorita tienen que hacer una exposición, ¿pueden exponer correctamente, sí o no? ¿Quiénes piensan que sí? Levanten la mano. Los que piensan que podían expresarse mejor. Levanten la mano. Ujú. Vamos a ver quién es más. Muy bien. Sí, yo entiendo que a otros les costaría más. Recuérdense que al momento de estar encerrados por bastante tiempo también puede ayudar un poco a inhibir, ¿verdad? Algunas situaciones que nosotros, pues, no nos sentimos muy a gusto. Dice, vamos a dejar eso así. ¿Qué emociones surgieron en cada ocasión que te referiste a un público mayor a 3 personas? Por ejemplo, cuando ustedes hacían exposiciones, ¿verdad? Algunos estaban muy nerviosos o no sabían qué decir. Entonces, ¿qué emociones sentiste al momento de hablar en frente de varias personas? Ah, Ángel Daniel, ¿tú? ¿Alguna vez sentiste así como que pena o nerviosismo? ¿O no? Yo sí he sentido pena, mis. Entonces puedes escribir eso. Por ejemplo, recuérdense que no solo conmigo hacían exposiciones, en robótica también y ahí les costaba un poquito más, ¿verdad? O en inglés también. Eso es personal, cada uno tiene que escribirlo. ¿Cómo sentían ustedes al momento de hacer exposiciones en el colegio?